Distancia hiperfocal, episodio 88. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos Ifaka. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va todo? Bien, aquí ya ves, como una moto, con muchas ganas. Sí, ya te veo que has empezado con un ímpetu impresionante. Sí, con muchas ganas de grabar, de charlar, en fin, momento de eso, de encuentro y de poder cambiar impresiones. Eso, vamos, es lo que toca. Bueno, a ver, en el episodio de hoy vamos a plantear algunas posibles desventajas que supone planificar demasiado nuestras salidas fotográficas. Por supuesto, Sandra después nos va a traer el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, como es habitual, ya sabéis, os quiero recordar que podéis consultar todas las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para la primavera de 2021. Hay muchísimas y de salir, por lo menos yo cada día tengo más. Así que vamos a ver si nos deja, a ver si podemos disfrutar de un montón de localizaciones, y estar hablando de fotografía, en buena compañía. Así que si os apetece acompañarme, os dejo toda la información en rafairusta.com/talleres. Bueno, ya sabéis, antes de comenzar siempre os remitimos a las notas del programa, a las notas del episodio, que están en rafairusta.com/ y el número correspondiente al episodio. En este caso estamos en el 88. Bueno, Sandra, vamos a hablar de algunas posibles desventajas, como decía, de planificar demasiado nuestras salidas fotográficas. La verdad que aquí yo creo que siempre hemos hablado de hay que planificar, de cómo hacemos nosotros las planificaciones, que es bueno llevar todo más o menos ya perfectamente estructurado y organizado, pero nunca hemos hablado de podemos llamarlo excesiva planificación, que a veces puede causar unos ciertos problemillas. No sé cómo lo ves. Bueno, fíjate, más que problemillas, yo lo que veo es que nos puede hacer perder algunas oportunidades. O por lo menos tener poca flexibilidad o demasiada rigidez. Y al final, pues por desgracia, por mucho que nosotros insistamos en la importancia de la planificación, pero no siempre sale todo como nos gustaría. Claro. Entonces, al final, pues está bien que hagamos este episodio porque muchas veces, digamos que estamos ahí como martillando a los oyentes, ¿no? Hay que planificar. Que luego yo cuando grabo esos episodios me río un poco por dentro porque yo, y creo que ya lo hemos dicho, yo no planifico tanto como tú. Entonces es como jiji, estoy recomendando algo que luego no es siempre lo que aplico, ¿no? Pero bueno, entonces por eso este episodio me gusta porque creo que le da un contrapunto a algún otro que hemos grabado y que bueno, que aporta también, creo que un punto de equilibrio. Sí, además, bueno, yo me lo tomo un poco también como, vamos a decir, una especie de crítica a lo que siempre comentamos, ¿no? O sea, a ver, aquí siempre que hablamos sobre fotografía de paisaje y tal, pues lo normal, y normalmente siempre damos mucha importancia a esas tareas previas, ¿no? Una investigación de la zona a la que vamos a ir, planificar horarios, que si voy a coger tabla de mareas, en fin, todo lo que podemos lo llevamos ya preparado, mascado y comido, como se suele decir. Y vamos a comentar que esto casi, entre comillas digo lo de casi, nos aseguraría un puñado de buenas imágenes. Luego, claro, hay que contar con otros factores como es la luz, el tiempo que vamos a tener, en fin. Pero más o menos vamos a decir que lo llevamos ya todo preparado y todo listo. Pero, en fin, ya digo, al final sí, tanta tecnología está muy bien, que lo usamos para completar todo ese trabajo previo, pero aquí la pregunta que surge, por eso decía yo lo de verlo desde un punto de vista crítico, es, a ver, toda esta información que vamos recopilando, mi pregunta es, o mi reflexión es, ¿nos quita frescura
a la hora de hacer fotografía de paisaje. ¿Puede suponer esto una cierta pérdida o una merma de nuestra tarea, digamos, creativa? Digo, no solamente cuando hablo de esta posible merma o esta carencia digamos, de ambición creativa, lo digo no tanto por las cuestiones de si va a salir el sol por aquí y por allí, si va a hacer buen tiempo o no, si va a haber marea o no, sino porque muchas veces dentro de esa tarea de investigación hemos visto fotos, hemos visto sesiones de otros fotógrafos y vamos buscando más o menos lo que ya hemos visto. Por ejemplo, alguna vez hemos hablado de playas que si vas con marea alta no hay playa. Claro, entonces no vas a ir con marea alta, pues si no hay playa no vas a poder ver nada. Pero sí que es cierto que hay playas en que tienes un tipo de fotografía o unas escenas concretas cuando la marea está muy baja y cuando la marea está alta puedes ir también porque te permite hacer otras fotos diferentes. Si nosotros vemos siempre las fotos con marea baja y estamos acostumbrados a ver esas fotos y queremos replicar esas fotos, nunca vamos a tener otra opción diferente a esa. No sé si me he explicado bien. Que a veces, sí, perfectamente. Eso, a veces, no sé, hablamos de eso, ya digo, una playa, por ejemplo, Barrica, tienes que ir con marea baja, porque con marea alta no puedes hacer nada. Pero hay otras playas... ¿Es fea con marea alta? Es un sitio que no tiene posibilidades. Te pregunto porque como no he estado, no lo conozco. Te cuento, es que con marea alta es que no hay playa. No hay arena. Ah, vale. O sea que directamente tapada. El agua llega a las rocas del acantilado. Eso ¿no? es. Vale. Entonces, claro, es que no puedes, no es aquello que dices, bueno, pues me meto un poco. No, hombre, bueno, a ver, te metes, te puedes jugar el tipo si quieres, pero es que no vas a tener, insisto, no vas a tener arena y es que el tipo de fotos que vas a poder hacer con marea alta, por ejemplo, de la playa de Barrica, la escena, la más típica, la que yo creo que todo el mundo busca como mínimo la primera vez que va, es esas siluetas que parecen la espina del dragón, que se llama. Me voy a apuntar aquí la foto para ponerla, ¿no? Claro, si tú vas con marea alta, eso no lo ves. No, ya. Ese es el tema. No, pero me refería a que a lo mejor, no sé si es una playa en forma recta o es más bien una bahía. Entonces sabes que a veces si son playas en forma de bahía, te puedes quedar en la parte alta de los acantilados e intentar buscar otro ángulo. Sí. Y buscar una foto más tipo de acción, ¿no? Pues el agua azotando las rocas o jugar con la espuma. Es que no sé si me explico, porque como tampoco conozco bien esa parte de la costa, pues... En este caso el acceso tienes que ir por un lateral y no tiene sentido lo que estás comentando. A ver, puedes ir con marea alta para fotografiar olas o algún surfero que hay por ahí, pero no. Si hablamos solo de lo que es la playa, las construcciones rocosas y tal, no tiene sentido ir con marea alta. Pero hay otras playas, por ejemplo, se me ocurre, no sé, la playa de Gueirúa en Asturias es una playa que tú puedes ir con marea baja y puedes ir con marea alta. Vas a tener fotos diferentes, obviamente. Ahí sí que puedes, ya digo, puedes hacer, bueno, cuando digo playa, lo de playa también es un poco relativo, pero bueno, en Asturias las playas de arena las hay, son muy, muy chulas, pero hay otras mucho más salvajes que son prácticamente roca y esas son, ya digo, puedes hacer fotos con marea alta y con marea baja. Pero bueno, que aquí me estoy enrollando mucho con lo de las mareas. Es una de las posibilidades, ¿no? Que si nos acostumbramos a ver una fotografía de la playa de Gueirúa con unas condiciones de marea y si siempre buscamos esa misma marea, pues vamos a tener más o menos lo que ya hemos visto, ¿no? A lo mejor sería bueno ahí no planificar tanto y dejarte llevar un poco y decir, bueno, pues voy a ir con marea alta a ver qué pasa, a ver qué puedo conseguir. Por eso, la pregunta que yo me hacía, las reflexiones, con toda esta planificación, toda esta cantidad de información a la que tenemos acceso, sobre todo hoy en día, gracias a Internet y demás, ¿estamos perdiendo esa frescura, esa ambición, vamos a decir así, de nuevas perspectivas, de nuevas tomas? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que es una pregunta un poco trampa, o sea, un poco sesgada, en el sentido en el que el llevar determinadas fotos o, por ejemplo, incluso, fíjate, yendo incluso un poquito más allá de la propia fotografía, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando estamos hablando de un viaje, el llevarlo absolutamente todo atado y todo cerrado, como muchas veces me pasa a mí que lo tengo que llevar porque tengo un tiempo muy determinado y muy limitado para viajar, pues evidentemente lo que te da por un lado es seguridad de que vas a conseguir esas fotos y vas a ir a esos sitios que crees que son icónicos o que son los más importantes o que son los que te apetece realmente ir y fotografiar
Y entonces vas a tener la posibilidad de hacer cosas ahí y luego dependiendo de la localización pues ya averiguar si es un atardecer, un amanecer o lo que sea. Pero por otro lado creo que no hay que dejar de lado un poco la posibilidad de improvisar o incluso reorganizar las cosas si de repente te surge un imprevisto, has hablado con alguien que te ha recomendado pues una localización mejor o un momento del día diferente o un punto de interés en ese destino en el que estás que puede ser más interesante que otras cosas que tú habías encontrado en internet. O oye, también te puede pasar que tú has leído algo pues eso en internet después de investigar y tal y de repente llegas ahí y está cerrado o es un edificio y hay un andamio. Claro. O es una playa y de repente, pues recuerdo, creo que fue el año pasado, que tú mismo pusiste una playa, me parece, de Galicia, donde un hito se había caído, ¿no? Galicia. Galicia, no me acuerdo, era un arco sí, o una piedra o algo que se había derrumbado por el efecto del mar. Cierto. Y la erosión y tal. Pues claro, si llegas ahí, no te has dado cuenta, has visto 200 fotos, pero eso se ha derrumbado, que de hecho creo que también hace poco pasó en Malta. Uh-huh. Bueno, pues el hito ya no está. Entonces seguramente en el entorno es súper chulo, pero ya no vas a poder hacer esa foto que tú has visto. Entonces creo que ese trabajo de planificar es muy interesante y de hecho sigo recomendando hacerlo y creo que merece la pena porque lo que te da es esa seguridad, desde el punto de vista fotográfico te da esa seguridad y esa tranquilidad de decir, bueno, voy a llegar a un sitio al que nunca he ido o en el que nunca he estado o que conozco poco y ya sé más o menos por dónde empezar o tengo una hoja de ruta de saber qué tengo que hacer, pero al mismo tiempo también te permite el hecho de saber adaptarte o de no llevarlo todo planificado al milímetro, el poder decir, oye, pues con el tiempo voy a aprender a adaptarme, a ser flexible y a que, bueno, pues que si las cosas no salen exactamente como lo he planificado, voy a poder ser resolutivo y voy a poder sacar fotos y pasármelo bien haciendo fotos sin la frustración de decir, ostras, es que yo tenía esto en la cabeza y resulta que no lo voy a conseguir porque no se dan A, B y C. Pues eso, por ejemplo, ¿no? Que llegas a un edificio espectacular y te encuentras con que pues tiene un andamio porque lo están restaurando. Es que eso me ha pasado, yo he perdido la cuenta de las veces que me ha pasado eso en ciudades europeas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues llegas ahí y dices, vale, bueno, pues giro de 180 grados y a ver qué hay detrás y qué es lo que puede ser interesante, ¿no? O yo qué sé, pues tú cuando has estado en Escocia, las midgets, o el ir 5 veces a una localización como nos has contado y que el tiempo fuera una porquería. Pues cosas así, ¿no? Creo que también hay que y eso lo leía o lo escuchaba ayer en un podcast y me parecía una frase muy interesante, hay que aprender a aprender. Claro. O sea, hay que saber muchas veces qué es lo que tienes que aprender y qué tipo de herramientas necesitas para sacarle el máximo provecho a esa situación o a esa experiencia o a esa localización que puede que no tengas la posibilidad de volver en un determinado tiempo. Entonces, por eso muchas veces no llevarlo todo cerrado al milímetro también puede tener sus ventajas. Claro, a ver, yo obviamente estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, en la base, ¿no? Lo que dices de que hay que aprender a aprender, por supuesto. Yo siempre lo he dicho que en este campo nunca podemos decir, bueno, ya lo sé todo, ya no voy a seguir aprendiendo, no, al revés. Y luego sobre, digamos, la opción que tú planteas, ¿no? De ser más, vamos a decir, menos puntilloso a la hora de elegir sitios. Yo es que eso lo tengo claro, cada vez he ido puliendo más y cada vez lo tengo más claro, ¿no? Digamos que yo al principio planificaba más pensando en puntos concretos. Aquí hay un faro, aquí hay una cascada, aquí hay tal, ¿no? Y quería visitar esos sitios. Vamos a decir que caí entre comillas, en la trampa, por decirlo de alguna forma, de aquello que yo quería, vamos a decir que coleccionar imágenes. Tengo este faro, tengo este árbol curioso, tal. Bueno, eso era muy al principio, ¿no? Poco a poco he ido puliendo y ahora lo que hago es, en mi caso concreto, yo planifico más por zonas, no por hitos, no por lugares, sino por zonas. A lo mejor me voy a ir a una zona de Escocia concreta y miro todas las posibilidades de los sitios conocidos que hay por ahí. Imagínate que hay 5 sitios. No digo voy a ir a los 5, no, digo vamos a empezar por uno, a ver qué vemos.
Y luego allí lo que sí que hago eso cada vez más, da igual que sea en Escocia o donde sea, es si veo algo que me llama la atención, una carretera que no sé a dónde va, voy por la carretera, vamos a ver qué encuentro. Digamos que me cambio de traje y digo, venga, me voy a quitar el traje de la planificación excesiva de ahora y me voy un poco más a lo que se podía hacer antes, que era, había que tirar mucho más de libro, no había la información que tenemos en Internet como ahora, y al final se trata de recorrer un camino o una zona que no sabes lo que te vas a encontrar. A lo mejor acabas la jornada y tenías, mejor dicho, en tu plan 5 posibles sitios. Bueno, pues has visitado uno y has investigado otro nuevo. Y es bastante probable que en ese sitio encuentres fotos que no tenías ni idea que las ibas a hacer. ¿Qué pasa? Que van a ser fotos de paisajes diferentes, no van a ser paisajes reconocibles, pero al final volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Para quién hacemos las fotos? ¿Para que funcionen porque son comerciales que a la gente les va a encantar o porque te apetece hacerlas a ti? Pues en mi caso lo tengo claro, es la segunda respuesta. Y intento, ya digo, dejar toda esa planificación que ya a la que podemos acceder y busco otras opciones. Sobre todo porque, claro, cuando tú vas a ir a un lugar puede haber 20 hitos que los tienes en 250 blogs de viajes, pero puede haber otros 20 que no están en ningún sitio. Y tú los has descubierto porque has cogido esa carretera o ese camino nuevo y que no sabes a dónde va. Claro, es que ahora estamos tocando un elemento que a mí me gusta mucho y que me gusta mucho precisamente por la imprevisibilidad y por por el poco control que podemos tener sobre ello y es el elemento o el factor sorpresa, ¿no? Y es algo también que recientemente le he escuchado mencionar a un fotógrafo que me encanta y que además es un gran amigo mío, que es Ignacio Izquierdo, que lo entrevistaron hace poco y entonces pues el entrevistador le preguntaba que él cómo planificaba sus viajes, ¿no? Y básicamente él decía que no planificaba absolutamente nada, que incluso había habido viajes pues como su viaje a Irán o su viaje a Kirguistán, que es que directamente él lo que había hecho era comprar el billete de avión y plantarse ahí y en función de lo que había visto, las opciones que le habían recomendado una vez que llegaba a su primer destino, pues era organizar el resto del itinerario siempre muy abierto, ¿no? También es verdad que el caso de Ignacio es un caso muy particular porque es una persona que viaja sola, que tiene mucha experiencia, que ha dado una vuelta al mundo, o sea que ese tipo de falta de organización es algo que él se puede permitir y además que lo disfruta mucho, ¿no? Yo estoy segura de que tú no lo disfrutarías nada, también por tu propia personalidad, ¿no? Pero es muy interesante eso que decía él, precisamente relacionado con lo que mencionabas antes de la frescura, ¿no? Y es que él muchas veces, en muchos viajes, y a ti te ha pasado y a mí también, encontrarnos cosas por sorpresa que no nos esperábamos para nada, ¿no? Más allá de la propia sorpresa que te pueda causar el hecho de que tú digas, oye, pues voy a ir a un sitio muy concreto y sé más o menos cómo puede ser, y aunque hayas visto fotos, te puede llegar a sorprender. No sé, por poner un ejemplo en mi caso, pues me acuerdo en Tokio hay una parte en Shinjuku que se llama Golden Gate, que es una zona de callejones donde hay unos bares muy chiquititos, entonces la gente se reúne ahí después del trabajo, entonces son bares donde se bebe sake. Bueno, es un sitio así como muy oscuro, muy sórdido y tal, entonces yo había leído al respecto, había visto algunas fotos, pero realmente cuando llegué ahí pues me sorprendió muchísimo el sitio y me pareció un sitio súper fotogénico y la verdad es que lo flipé, pero ya sabía antes de eso. Pero no hay nada que me guste más que hacer un poco lo que tú dices de explorar por zonas, y eso yo lo hago por ejemplo mucho en ciudad, que es pues me entero más o menos de cuáles pueden ser los barrios interesantes, pero luego no voy más allá. O sea, me dedico a callejear sin rumbo y a ver qué es lo que me encuentro. Entonces, pues de repente me puedo encontrar un patio de una casa alucinante, una iglesia que tiene un altar que está a medio restaurar, pero es un sitio alucinante donde hay 3 personas rezando, un mercado que de repente solamente se monta los miércoles y entonces hay como 48 millones de puestos. Entonces, ese tipo de no planificación al final es el que
hace también no solo que tengas mucha gratificación desde el punto de vista fotográfico, sino también desde la propia experiencia del viaje y de lo que estás viviendo en ese momento o del sitio al que estás yendo. Y cuando me refiero a viaje, insisto, como siempre hago en todos los episodios, no tiene por qué ser un viaje exótico a un sitio que esté a 3.000 kilómetros de aquí, que puede ser una de las localizaciones que tú tengas cercanas a tu casa, pero que por lo que sea, pues o no te la esperabas así, o de repente ha cambiado porque, no lo sé, porque eso, por lo que contábamos antes de que se ha derrumbado una piedra, o que de repente están empezando a construir un edificio que no te esperabas para nada, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que eso también forma parte de la magia del viaje y de la magia de la fotografía, el que vayamos un poquito más allá de esa red de seguridad que supone la planificación, que por un lado, ya he dicho, es interesante porque te evita frustraciones y siempre te da esa sensación de pequeña recompensa inmediata, ¿no? De decir, bueno, pues por lo menos no me vuelvo a casa con las manos vacías, que oye, si sucediera tampoco pasaría nada, pero oye, pues mira, me traigo esto a casa y ya vuelvo contenta. Y al mismo tiempo el decir, oye, pues mira, es que me he encontrado esto que no me esperaba absolutamente para nada y es que he alucinado, no sé, y en ese sentido, por ejemplo, pues por dar otro ejemplo, ¿no? De algo que no me esperaba para nada, me acuerdo que en Nueva Zelanda pues fui a una zona que se llama, una zona al norte de la isla sur, que se llama The Golden Bay, que es una zona además que está relativamente lejos de todo, poco accesible, se tarda mucho en llegar, entonces, bueno, pues requiere un cierto tiempo y ahí pues una zona de playas preciosa y tal, y en una de esas playas pues hay una colonia de focas salvajes, pero focas salvajes que es que, o sea, las crías las tienes a 1 metro. Sí, sí. Y yo flipé de encontrarme eso ahí, aunque había leído al respecto, pero yo decía, bueno, sí, esto será la típica cosa de los kiwis, que como son tan naturalistas, tan ecológicos y tal, pues te venden la burra de que va a ser fascinante y lógicamente las focas ni se te van a acercar, las madres van a estar súper agresivas y vamos, voy a ver las focas, pero no sé, con unos prismáticos. No, es que, o sea, era alucinante, es que se te acercaban, intentaban jugar contigo, te hacían carantoñas y yo lo flipé, claro, pues no volví un día, o sea, no fui un día, es que fui 3, porque es que aunque no fuera ni siquiera a hacer fotos, el entorno, el estar ahí con las focas, que las madres estuvieran más o menos tranquilas, hombre, a ver, había que tener un poco de cuidado, tampoco se trataba de estar ahí acariciando a las crías, ni mucho menos, además de que eso puede ser muy peligroso porque les puedes contagiar enfermedades y tal, pero fue una sorpresa realmente alucinante y no me lo esperaba para nada. Uh-huh. A ver, lo que es cierto es que si renunciamos a planificar de forma así muy minuciosa, claro, eso nos supone un reto a la hora digo, un reto creativo, a la hora de afrontar una localización en la que no hemos estado nunca, no conocemos nada, no sabemos nada de nada. Claro, allí no vale decir, a ver, es que yo he visto una foto de este sitio que está compuesta de esta forma. No, allí tienes que buscarte tú la vida, ¿no? Por eso, en ese sentido, a mí sí que a veces me gusta precisamente eso, buscar sitios nuevos, porque son un reto en el que yo tengo que espabilar mucho más, en el sentido de tengo que buscar, pues eso, composiciones nuevas, porque no hay ninguna referencia, no tengo nada de ese lugar. Entonces, búscate la vida tú con las herramientas que tienes, ¿no? Esto puede resultar incómodo para algunas personas, ¿no? Porque dicen, oye, yo tampoco, yo qué sé, o porque están empezando, o porque, en fin, porque no les gusta dar ese paso más, ¿no? Ellos a lo mejor prefieren, bueno, pues yo, mira, voy a tirar de composiciones que ya conozco, ¿vale? Pero bueno, yo en mi caso, a mí, por ejemplo, sí me gusta ese reto, ¿no? Entonces, también esto... a veces es muy discutible lo que voy a decir ahora, aquello de voy a llegar con la mente, vamos a decir, virgen, no he visto nada de este sitio, vamos a ver lo que soy capaz de hacer. Bueno, bien, puede ser también un planteamiento. Para ciertos lugares entonces no tendrías ni que mirar nada de nada, porque también hoy en día encontrar sitios así completamente desconocidos, salvo pequeños rincones, pues en muchas ocasiones es difícil, ¿no? Pero bueno, ya digo, yo creo que si te lo tomas como un reto, yo creo que al final pueden salir cosas chulas, pueden salir cosas, fotografías, completamente inéditas que no se han visto, pero
Eso sí, esto se aleja de esa figura que ya comentaba yo antes de coleccionar imágenes, ¿no? De aquello de decir, quiero ir aquí, 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 y quiero sacar esta cascada y este árbol y este puerto, esta playa, porque son los sitios que conozco. No sé, yo creo que eso, que no digo que esté mal, aquí no estamos hablando de qué está mal o qué está bien, ¿eh? Estamos simplemente dando diferentes opciones. Y yo sí que creo que en algunos casos el planificar de forma excesiva lo que sí que hace es dejar nuestra, vamos a decir, nuestra espontaneidad un poquito de lado, porque vamos con todo perfectamente milimetrado y hoy tengo que ir por la mañana a las 9 aquí, a las 11 allí, a las 12 allí. No, yo precisamente eso no me gusta, intento huir de ello. Por eso, lo que decíamos antes, ¿no? Que yo soy más de buscar una zona que quiero visitar y vamos a ver lo que encuentro por ahí, sin ir o sea, necesariamente a una serie de lugares concretos. ¿Que puedo ir y puedo hacer las fotos que ya he visto 20 veces? Claro, me encantaría, claro, pero siempre intentar buscar otras posibilidades diferentes. Bueno, es que yo creo que aquí se pueden hacer dos distinciones. Una es o hacerte una pregunta de doble, digamos, de doble filo, ¿no? Y no te la hago a ti especialmente, o sea, no es que te la personalice a ti, la voy a formular así, pero para que cada oyente se lo plantee, ¿no? ¿Tú viajas realmente tú viajas única y exclusivamente para hacer fotos? ¿O haces fotos porque estás viajando, entonces la foto forma parte de esa experiencia y de esa vivencia, de ese recuerdo que quieres tener y de todo ese tiempo que has estado en ese destino, ¿no? Porque al final la foto, digamos que es el testimonio, es la parte más tangible de todo eso que has vivido, pero entre medias han ocurrido muchas cosas. Claro. O sea, entre medias me refiero hasta que tú tienes el producto final, ¿no? Vamos a llamarlo así, que es la fíjate, no te hablo ni siquiera de la foto revelada, sino del propio RAW. Antes de haber conseguido ese RAW han pasado muchas cosas. Has tenido que encontrarte con la escena, has tenido que llevarte el equipo, has tenido que llegar hasta ahí, has tenido que saber cómo llegar. Quiero decir que y todo eso forma parte de pues eso, de una experiencia. Puede que ese día, oye, pues el desayuno que tuvieras fuera una porquería y entonces eso también forma parte de, pues eso, de esa foto que conseguiste, ¿no? Entonces a mí por eso muchas veces cuando me encuentro con fotógrafos que realmente están como muy encasillados en tengo que hacer esta foto y esta otra, que está muy bien, insisto, no, de verdad que no lo critico, pero creo que ese ejercicio se puede expandir o se puede, digamos, ampliar. Y que esa parte está muy bien, pero que no habría que contentarse solamente con eso, sino el llevar la experiencia un poco más allá y el decir, oye, pues mira, esta foto que he conseguido de este faro, la verdad es que es chulísima y esta localización es alucinante, pero oye, pues a lo mejor aparte del faro, esta parte de la costa tiene una serie de calas o una serie de acantilados que también son alucinantes y que, oye, pues merece la pena que los fotografíe y que al final lo que voy a contar es una historia que va mucho más allá de la propia foto individual, sino que también pues voy a contar la historia de mi viaje, la historia de por qué fui a este sitio, el conjunto de sitios que visité, la historia que hay detrás de, pues eso, de este entorno, de este lugar, de por qué la gente vive aquí, en qué manera les afecta el hecho de que sea muy agreste y que haya mucho viento, por ejemplo, no sé, o sea que también de un viaje o de una sesión fotográfica puede salir también una serie muy interesante, que no hay solo que centrarse en esta foto y esta otra, pues de eso, de un faro, de una casa, de una piedra o de una roca interesante, ¿no? Bueno, que creo que es, y perdona, con esto ya termino, que creo que es un ejercicio que el ejercicio de irlo ligando todo al final es mucho más constructivo, mucho más satisfactorio. Claro. Es que lo que te iba a comentar, respondiendo a la pregunta que has lanzado al aire, es que me estaba acordando, fíjate, de una situación que vivía. A ver, hace unos años hice un viaje fotográfico por Asturias con un buen amigo, con Michael Bolognesi, ya os dejaré el enlace a su cuenta de Instagram.
Y nada, pues recorrimos una zona de Picos de Europa en concreto. Me acuerdo mogollón de uno de los días que estuvimos en Bulnes. Bulnes es, seguro que os sonará, el Naranjo de Bulnes. Bueno, pues Bulnes es un pueblo al que no se puede acceder con coche. Hay que subir o bien andando o si no en un funicular, pero vamos, no puedes acceder en coche. Bueno, pues el caso es que no habíamos planificado realmente la visita y venga, decidimos subir. Vale, el caso es que, a ver, a nivel fotográfico, obviamente cero patatero porque no, sí, hicimos fotos, pero vamos, no, yo por lo menos no sé, creo que no tengo ninguna revelada. Ya miraré por si hay alguna para ponerla. Pero bueno, a lo que voy, que yo tengo un recuerdo que no tiene prácticamente nada que ver con la fotografía. Y son unos macarrones que me comí en Casa Rafa, que se llama así el restaurante, al lado del río, que oíamos el río cómo bajaba. Pues ya tengo una mesa fuera del restaurante y ahí estuvimos hablando con el dueño, con Rafa, que es un antiguo montañero. Si no recuerdo mal, me parece que se fueron su hermano y él, eran de Madrid, dos montañeros que se fueron a escalar allí a la zona de Picos y decidieron montar un restaurante. Bueno, pues yo tengo el recuerdo de ese día, no el recuerdo fotográfico, no, tengo el recuerdo de hablando con este hombre que nos contaba cómo tuvo que subir en su espalda la mayoría de trastos que tenía en el restaurante, porque claro, ahora ya hay funicular, puedes subir las cosas con él, vale, pero antiguamente no, y nos contaba cómo había subido, en fin, que si con colchones, bueno, todos los utensilios, ¿no? Y me acuerdo de esa conversación. Y me acuerdo, como digo, de esos macarrones que me comí ahí. No tienen nada que ver con la fotografía, pero son parte de las vivencias que yo recuerdo de ese viaje. Por eso, con lo que tú comentabas antes, ¿no? Que el viaje no es solamente el resultado final, que son 4, 5, 6, 25 fotos. Para mí el viaje es todo, desde que empiezas en casa a germinar la idea, ¿no? Pues ¿por qué no vamos a tal sitio? ¿Por qué no vamos a tal otro? ¿No? La aventura para mí es que es todo eso, es el organizar el viaje en avión, cuando vas en avión, si vas en coche, pues en coche me da igual, o si vas en bicicleta o si vas andando, como sea. Al final es todo parte de eso. Son un montón de elementos que forman eso, un todo, que es lo que quería decir, ¿no? Entonces, ya digo, al final, dentro de todo esto que estábamos hablando aquí, de planificar o no planificar, yo creo que sí que hay que planificar, eso lo hemos dicho siempre, pero a veces creo que sí que se nos puede ir un poco la mano de planificar, demasiado. A ver, es cierto, no hemos hablado de ello, pero es cierto que sí que hay fotografías que hay que planificarlas sí o sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a hacer fotografías nocturnas y tal, con ciertas situaciones, o si buscamos una foto concreta, que si queremos que la luna salga por no sé dónde y hacer la foto, bueno, ya sabemos que ahí hay que hacerlo, pero bueno, estamos hablando de otras situaciones un poco más generales, ¿no? Entonces, no sé, yo voy a por ir cerrando un poco lo que yo quería un poco transmitir, ¿no? Que a veces creo que estamos perdiendo esa cierta parte de frescura o esa cierta parte de espontaneidad. A veces creo que la creatividad también se ve un poquito mermada por esto, porque vamos demasiado encasillados en que queremos hacer una cosa concreta y yo creo, personalmente, que yo además lo hago así, que es bueno, intentar buscar eso, dentro de la zona a la que vamos, sitios diferentes, porque a veces te llevas sorpresas, porque te puedes traer fotos muy curiosas. No van a ser quizá fotos tan reconocidas en redes sociales, pero si a ti te gustan, que es la persona que las ha hecho, yo creo que no hay mucho más que decir. No, y sobre todo también porque, a ver, hay que plantearse algo desde el punto de vista muy práctico. Tú te vas de viaje, le dedicas un tiempo a no estar en casa, a desplazarte al sitio, a llegar al lugar, y ahora pues resulta que por la razón que sea, esa foto que has planificado con tanto mimo, con tanto esmero, imaginemos que, venga, lo que tú decías, ¿no? Que es una foto de luna con un sujeto muy concreto, entonces la luna tiene que estar en no sé qué posición con respecto al sujeto y tal. Vale, ahora resulta que vas ahí al sitio y en el momento en el que tienes que hacer la foto, porque además las fotos de luna son muy puñeteras, o sea, ocurren en un momento muy concreto y duran muy poquito por culpa de la rotación de la Tierra. Bueno, pues ahora resulta que está súper nublado y ni luna ni nada. ¿Y qué haces? Claro. O sea, quiero decir, te vuelves o te marchas a tu alojamiento o al sitio donde vayas a descansar con la frustración de, bueno, es que ya está, ya he perdido, ya no he hecho más que perder el tiempo.
Pues no, pues yo creo que lo que hay que intentar es ser positivo e intentar pensar, oye, pues mira, no pasa nada, no he conseguido la foto, mañana tengo otra oportunidad porque al final puede que al día siguiente el cielo se despeje, o decir, bueno, pues mira, no pasa nada, no tengo tiempo de estar aquí más, pero voy a intentar hacer fotos de otro tipo, o me he encontrado, pues lo que decía antes, ¿no? Este hito que no pensaba que fuera así, o este pueblo resulta que es mucho más bonito de lo que pensaba, y en vez de hacer pues esta foto de paisaje me voy a poner a hacer no sé, foto de calle, o oye, una foto de los macarrones, como decías tú, que te has comido, porque bueno, pues aunque sea una foto con el móvil, que tampoco es que la vaya a publicar en mis redes sociales, pero bueno, pues nunca se me va a olvidar. Entonces, creo que ese aspecto del viaje, esa frescura de la que tú hablabas, y esa capacidad de improvisación, siempre tenemos que tenerla, porque al final, si no, el problema en el que podemos caer es que, y lo digo porque yo he sido la primera que he caído, es en ir con una idea muy concreta de una foto que quería conseguir, y no conseguirla, y estar todo el día enfurruñada. Claro. Y al final pues perder ese día. O sea, por una cuestión estúpida mía de no tener la actitud adecuada, y de estar ahí fustigándome porque no he sido lo suficientemente rápida o lo suficientemente hábil como para conseguir la foto. Mira, me estoy acordando ahora de un ejemplo, también en Nueva Zelanda, en la isla norte. Estaba en un sitio súper chulo que se llama la Bahía de Coromandel, y que también es una zona de costa con unas playas alucinantes y unas formaciones rocosas súper chulas. Y resulta que hay una playa, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero la buscaré y la pondremos en las notas del programa, que tiene que para acceder tienes que esperar a lo que tú explicabas antes, ¿no? Que la marea esté baja, y además pues tiene como una cueva, y es una imagen que se ha hecho muy icónica porque sale en las pelis de el universo de Narnia, o bueno, no me acuerdo cómo se llama la peli, pero vamos, se llama algo, no sé qué, de Narnia. Bueno, pues resulta que llegó ahí, súper guay, además era muy pronto, muy muy temprano por la mañana, el sol estaba terminando de salir, había muy poquita gente, había aparcado bien donde tenía que aparcar, que era un aparcamiento súper pequeño, pero había conseguido bien el sitio. Llego a donde está esta cueva y tal, empiezo a plantar mi equipo y digo, ¿y los filtros? Y los filtros no estaban. Pues nada, pues tuve que hacer la foto sin filtros porque me los había dejado en el hotel. Y bueno, pues ya está, pues conseguí una foto que es súper chula, bueno, que a mí me encanta, no tiene la larga exposición que me hubiera gustado, pero bueno, pues me las apañé, y al final, de todas formas, el sitio era tan maravilloso, la luz era tan chula, estaba tan contenta de estar ahí, y había tan poca gente, y lo pude disfrutar tan bien, que al final pues me importó un pimiento los filtros. Claro. Y ya está, y no pasó nada. Uh-huh. Sí, sí. Por cierto, las películas son, el título, Las Crónicas de Narnia. Eso, Las Crónicas de Narnia, gracias. Es que la abuela ya está empezando a perder memoria. Bueno, tengo que confesar que no las he visto, con lo cual es normal que no me haya quedado con el título, porque tampoco es un género que me interese mucho. Sí, no, pero bueno. Yo lo tenía súper claro en la cabeza cuando he buscado en Google, digo. Porque yo tampoco recordaba el título exacto. En fin. No, pues a ver, ya si te parece vamos a ir cerrando ya. Yo solamente lo que quiero es recalcar un poco la idea de no hemos dicho que no hay que planificar, sino que yo creo que a veces no hay que planificar de forma tan excesiva, ¿no? Y luego, sobre todo, yo lo que sí voy a hacer una invitación, porque esto yo sí que lo hago. A ver, por ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? De hecho, yo en mi galería, y suelo poner en redes sociales, yo tengo fotografías de Gorbea, los bosques de Gorbea, en otoño. Son bosques de hayas, ya sabemos, otoño, las hayas, eso es tremendo, colores, vale. Pero tengo un montón de fotos. De hecho, tengo más fotografías de los bosques de Gorbea en primavera que en otoño. Porque también en primavera se pueden hacer fotos en bosques, ¿eh?
No hay esos colores ocres, tostados y tal que tenemos en otoño, pero tenemos el poderío de los matices de verde y demás. O sea que quiero decir que a veces nos encasillamos nosotros mismos en que tengo que visitar la selva de Irati en otoño, sí o sí. Ya, y en primavera, ¿qué pasa? ¿Que no existe la selva de Irati? No sé, yo lo que os lanzo es una pequeña invitación a que cambiéis un poco. Digo por experimentar, ¿eh? No digo que cambiéis totalmente vuestra forma de afrontar una sesión o un viaje o una salida, ¿no? Pero, no sé, intentad cosas nuevas. Eso, ir a una playa a una marea diferente, siempre y cuando pues, se pueda acceder, o no hay por qué ir con marea alta. Si normalmente vas con marea baja, bueno, pues vete con marea media, más o menos. Vas a tener un poquito más de agua, pero vas a tener otro punto de vista diferente. No sé, ese tipo de situaciones, ¿no? Hombre, sí que es cierto que si vas por ejemplo, a una zona a fotografiar campos de tulipanes, pues si vas cuando no hay tulipanes, pues no tiene sentido, ¿vale? Pero en otras situaciones yo creo que sí que es bueno eso, no planificar tanto y dejarse un poco llevar más por ese, vamos a decir, ese aire o ese espíritu aventurero, ¿no? De voy a hacer cosas nuevas, a intentar por lo menos hacer cosas nuevas, ¿vale? Sí, totalmente. Venga, pues vamos a seguir con la sección del fotógrafo. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Bueno, pues cuando quieras, Sandra, tu turno. Vale, bueno, pues hoy os traigo el trabajo de un fotógrafo documental italiano que se llama Andrea Frazzetta, y realmente su trabajo es de una altísima calidad, y como prueba de ello, digamos que es un colaborador habitual de revistas como el New York Times Magazine o la revista de viajes de National Geographic, ¿no? Bueno, por poneros un pelín de contexto biográfico antes de hablar de su trabajo, es un fotógrafo que nace en Lecce, en el sur de Italia, pero bueno, luego creció en Milán y ahí estudió arte y arquitectura. Y lo más curioso es que una semana después de terminar sus estudios universitarios, pues se fue a la selva amazónica a fotografiar una pequeña ONG con la que había colaborado, y esa experiencia fue tan catártica, digamos, que desde ese momento pues decidió dedicarse por completo a la fotografía y dejar de lado la parte, digamos, más técnica y más de arquitectura que a la que se había dedicado hasta entonces, ¿no? Para que veáis pues eso, lo que hablábamos a lo largo de este episodio, ¿no? El efecto que puede tener el encontrarte algo que realmente no esperabas para nada durante un viaje. Con el tiempo pues empieza a viajar y trabaja en muchos reportajes fotográficos. De hecho, luego os destacaré 3 de ellos. Fundamentalmente se mueve en los continentes africano, asiático y en todo lo que es la zona del Mediterráneo. Y bueno, pues a lo largo de su carrera ha viajado a aproximadamente unos 60 países de todo el mundo. Con lo cual ya os podéis imaginar que él, a través de su cámara, pues sobre todo lo que intenta es contar historias. Y lo que me ha gustado mucho del trabajo de Andrea es que, a diferencia de muchos compañeros de profesión, de muchos otros fotógrafos documentales o incluso fotoperiodistas, es muy agradable, por lo menos visualmente y también desde el punto de vista espiritual, ver que Andrea tiene una capacidad muy, muy sorprendente para contar historias, evitando todo ese lado melodramático, trágico y de lágrima fácil en la que muchas veces caen los fotógrafos documentalistas, y que pues que intentan despertar nuestro lado más sensible, pero pues eso, recurriendo con demasiada frecuencia o con demasiada exageración en el dramatismo. Y yo creo que lo que Andrea pretende, y que de hecho consigue, es que sus protagonistas pues mantengan siempre esa dignidad, ese orgullo y una especie como de, no sé, de cómo llamarlo,
no sé, de sentirse bien consigo mismos a pesar de las dificultades por las que puedan estar pasando, o bien en ese momento concreto, si es algo puntual que les está sucediendo, o porque realmente las circunstancias de su vida pues son realmente difíciles e incluso hasta cierto punto pues dramáticas, ¿no? O muy complicadas. Os he dejado en las notas del programa, como siempre, los enlaces a su página web y a sus redes sociales. Y su página web es muy interesante porque realmente es un muy buen compendio de lo que es su trabajo. Hay 2 secciones en particular que son muy interesantes, en las que podéis encontrar todos los proyectos en los que ha trabajado hasta ahora, y los tiene divididos en 2 partes. Por un lado tiene los proyectos que hace por encargo, que están en una sección que se llama Commissioned, y luego están los proyectos personales, que es lo que él llama Stories, y que posteriormente pues también intenta vender a diversas publicaciones, porque bueno, pues este hombre de algo tiene que comer. Entonces, dentro de la sección de Stories, que son proyectos que él ha encontrado y que ha fotografiado por su cuenta y riesgo, hay 3 que me gustaría destacaros, y os los voy a contar muy muy brevemente. En las notas del programa os voy a dejar más detalles y sobre todo los enlaces para que podáis analizar y ver con calma las fotos, y que bueno, pues podáis verlo todo en su conjunto y sobre todo entender la historia que Andrea quiere contar. Dentro de estos proyectos que me gustaría destacar, el primero de ellos es uno que se llama Living in the Ruins, o que se podría traducir por Viviendo entre ruinas, y es un proyecto que Andrea desarrolla en una ciudad perdida a orillas del Golfo de Bengala, en Bangladesh, y es una zona pues que bueno, muy muy castigada, porque a finales de los 2000 pues varios ciclones azotaron esta zona del sur de Kolkata. Y bueno, pues ya os podéis imaginar el efecto que puede tener un ciclón en una zona de costa, donde bueno, pues se lleva por delante las casas, ahoga pueblos y bueno, pues básicamente el agua lo que termina es llevándose todo por delante. Entonces, bueno, pues los lugareños se han tenido que reinventar, y ya sabéis que Bangladesh es uno de los países pues más pobres y más desfavorecidos del mundo, y aquí lo que hacen es rebuscar y trabajar de pie, muchas veces con el agua del mar hasta la cintura, cuando el mar baja, para encontrar pues ladrillos o restos de construcciones y llevarlos al lado de la carretera para venderlos. Entonces básicamente lo que tienen que hacer es esperar hasta que la marea baje, y que cuando las olas retrocedan pues dejen a descubierto todos estos escombros, y que bueno, pues una vez que los recuperan lo que hacen es que los parten en trocitos más pequeños y luego los intentan vender pues para que sirvan como cimiento de las casas que se están construyendo en los nuevos pueblos de esta costa, que suelen estar a un par de kilómetros dentro de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, es una situación muy dura la que vive esta gente. Otro de los proyectos que quería destacaros es The $1 Trillion Nowhere, que realmente me ha dejado flipada, y cuya traducción podría ser el billón de dólares que se encuentra en ninguna parte. Y resulta que es que existe un lugar en el mundo que se llama el Polo Euroasiático de Inaccesibilidad, que ya de por sí es un nombre que te hace como que te explote la cabeza, ¿no? Y resulta que este lugar pues es el punto más alejado de un mar o de océano del planeta. Está en China, está justo al oeste de la frontera con Kazajstán, y básicamente, bueno, pues cuando te sitúas aquí estás a unas 1550 millas de cualquier puerto o de cualquier costa. Entonces, bueno, pues ya os podéis imaginar que es un sitio muy despoblado y donde, bueno, pues pasan relativamente pocas cosas. Pero a unos 130 kilómetros de este punto, ya en Kazajstán, hay un pueblo que se llama Korgos, y que, bueno, pues básicamente siempre ha pasado sin pena ni gloria. Es un sitio donde apenas viven, pues no llega ni a las 1000 personas, pero sin embargo en los últimos años se ha convertido en un importante nodo de la economía mundial, y es que forma parte de una iniciativa que se conoce informalmente como la Nueva Ruta de la Seda,
Y realmente es un proyecto que está llevando a cabo China para construir una red impresionante de carreteras, ferrocarriles y rutas marítimas de ultramar, pues para precisamente comunicar todos los polos industriales que hay en China, sobre todo del lado de las costas, hacia el interior. Entonces, pues poder acceder, atravesando básicamente todo el continente asiático, poder acceder a Oriente Medio y a Europa a través de nuevas rutas que no dependan del mar. Entonces, pues es muy, muy interesante ver cómo vive esta gente y cómo están empezando a transformar su tradicional actividad de pastoreo y de ganadería en un trabajo muchísimo más técnico, porque lo que se está construyendo ahí es una especie como de base logística monumental, un poco como de peli de malvados, que realmente pues está haciendo que la región cambie completamente sus tradiciones y sobre todo su forma de vivir. Y luego el último proyecto, y ya con esto termino, es un proyecto que se llama Danakil y por el que además Andrea ha recibido varios premios. Y precisamente, pues es un proyecto que está realizado en la depresión del Danakil, que es un lugar donde se unen varias placas tectónicas que están permanentemente en expansión. Para que os ubiquéis geográficamente, estamos hablando de la zona fronteriza entre Djibouti, Eritrea y Etiopía. Y aquí lo que ocurre es que básicamente el mar retrocedió hace unos 20.000 años, más o menos. Entonces el Danakil es una zona muy, muy curiosa, porque básicamente es una extensión de rocas evaporíticas. Y aquí lo que se produce es básicamente un desierto que se extiende a lo largo de unos 600 kilómetros y que se llama la Gran Llanura de la Sal, y básicamente aquí lo que ocurre es que la corteza de la tierra es tremendamente fina, es decir, que tú estás caminando y prácticamente puedes sentir el fuego y la lava a tus pies. Es decir, es una zona donde las temperaturas pues pueden alcanzar entre los 45 y los 50 grados, es una zona además de muchísima actividad volcánica. Y pues ¿cuál es la peculiaridad de esta zona? Pues que aquí, sorprendentemente, vive gente. Entonces aquí viven los Afar, que precisamente son los que le dan nombre a esta región, que se llama el Triángulo de Afar. Y pues en esta llanura esta gente básicamente se dedica a criar ovejas y a extraer minerales, más o menos como pueden, porque ya os podéis imaginar que esto es uno de los lugares más inhóspitos del planeta, donde aquí prácticamente no crece nada, y viven en unas cabañas construidas con barro y ramas que apenas se perciben, porque imaginaros cómo puede ser este tipo de terreno en el que con esas temperaturas pues se crea como esa especie de neblina o esa especie de bruma que hace que todo parezca un espejismo. Entonces esas cabañas prácticamente ni se ven. Y pues Andrea se desplazó hasta aquí para documentar pues cómo vivía esta gente, cuáles son las condiciones tan complicadas en las que logran salir adelante, y cómo al final el ser humano, que muchas veces nos creemos que somos hormigas, pues somos capaces de sobrevivir a las condiciones más complicadas, ¿no? Entonces, pues en definitiva un fotógrafo documentalista del que creo que se puede aprender mucho, sobre todo a lo que decíamos a lo largo de este episodio, ¿no? A ligar imágenes que ya de por sí ellas mismas pueden crear una historia, pero que visto en su conjunto, obviamente el mensaje es mucho más fuerte y mucho más impactante, y que es algo muy interesante que podemos hacer durante nuestros viajes, el hecho de eso, de querer transmitir o de querer documentar cuáles son las peculiaridades de la zona en la que estamos, y sobre todo cómo las hemos visto y experimentado a través de nuestros ojos, sin caer en el dramatismo fácil o en ir a lo terrible, ¿no? Sino intentar sacar siempre el lado positivo y sobre todo despertar la curiosidad del espectador, ya que hoy en día pues es tan difícil destacar entre tantos millones de fotos. La verdad que estoy viendo, yo tengo ventaja, claro, porque lo estoy viendo antes de que los oyentes lo puedan escuchar, ¿no? Y puedan acceder a estos tres proyectos. La verdad que estoy alucinando.
Y tengo que decir que el segundo es el que más me llama la atención. Con esto no quiero quitarle importancia a los otros dos, pero es que me llama la atención los contrastes que hay en las fotos, ya vais a ver, porque es que parece un pueblo, en fin, de ciencia ficción, lo que estoy viendo aquí. Una cosa... En fin, una cosa súper curiosa. Por cierto, que no sé si se puede denominar como lo que se llama puerto seco, y yo te voy a leer lo que dice la Wikipedia sobre qué es un puerto seco. A ver, lo que dice es, puerto seco es una terminal intermodal interior conectada por carretera o por vía férrea con una o varias terminales marítimas, con la capacidad de posponer el control aduanero hasta la entrada en el puerto seco. Bueno, eso de la aduana es lo de menos. Pero eso, yo tenía esto en mente porque aquí en la península hay varios lugares en el interior que también funcionan como puerto seco a nivel ferroviario. Son grandes nudos, digamos, de comunicación y de distribución. Y claro, lo ves aquí en medio de la nada y es que me resulta alucinante, vamos. Sobre todo esos contrastes, porque veo aquí una tienda que venden, bueno, pues de estos chaquetones en fin, de invierno. Y claro, dices, bueno, pues sí, está muy bien. Una chica está ahí en la tienda y luego a la vez, claro, tienes no sé, otro par de fotografías. Pues por ejemplo, aquí hay unos señores que están, no recuerdo cómo se llaman, en estos lugares donde viven ellos, ¿sabes? Que son circulares. Es que no las yurtas. Eso es. Pues están aquí, quiero decir que el contraste total, ¿no? De un lugar súper lujoso con otro que no lo es para nada. En fin. Vamos, súper recomendable que le echéis un vistazo a los 3 proyectos, porque el primero también me ha llamado la atención una de las imágenes, voy a dar un spoiler, la última en concreto, que se ve una vista aérea del pueblo, y vamos, el pueblo, vamos a llamarlo así, sí, una aglomeración enorme de casas, vamos, impresionante. Recomendable totalmente que echéis un vistazo. Siempre os lo digo, que mires las notas del programa y que veáis toda la información que nos aporta Sandra sobre el fotógrafo, pero en esta semana todavía más, con más ganas os lo digo. ¿De acuerdo? Venga. Pues mira, me alegro de que te haya gustado porque sí. Realmente es una fotografía que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú haces, pero es que de verdad este hombre tiene una capacidad de no ya de contar historias, porque somos muchos los que podemos contar historias, sino cómo las cuenta, ¿verdad? Es que es muy sorprendente. Las historias que encuentra, obviamente, ya de por sí, el propio material en bruto es bestial, porque es que el reportaje del 3 billion, ¿cómo se llama? The $3 trillion nowhere, es que es un sí. O sea, ya de por sí el sitio es lo que has dicho tú, es que es súper alucinante. Sí. Pero luego también hay que saber fotografiarlo. Claro. Y hay que saber transmitir esos contrastes y esas situaciones tan locas que se viven en ese sitio tan peculiar. Sí. Y bueno, el último reportaje, que no he dicho nada sobre él, a ver, hemos visto imágenes de las fisuras volcánicas que hay en Islandia, en fin, hemos visto un montón de imágenes y tal. Bueno, aquí no tienen, digamos, ese impacto visual, pero sí que, por ejemplo, la segunda imagen o la última imagen del reportaje son fabulosas, vamos. Bueno, la primera a mí me encanta, la primera fotografía, quedaos con esto, me encanta. No voy a decir nada, porque así os pincho un poquito para que entréis, pero a mí la primera fotografía me encanta. Sí, es alucinante. Que quede claro. Venga, pues seguimos. Bueno, pues qué bien, me ha encantado este fotógrafo. No voy a decir que es el que más me ha gustado de los que nos has traído, pero es que este me ha gustado mucho. lo tengo que decir. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, nada, que cuando quieras, Sandra, nos vamos despidiendo. Hoy se nos ha ido un poquito la mano con el tiempo, pero no pasa nada. Sí, es que me he dejado llevar por el entusiasmo de explicar el trabajo de Andrea y al final se nos ha hecho un poquito más largo, pero bueno, creo que merecía la pena. Totalmente, sí. Bueno, pues nada, como nos gusta recordaros siempre al final de cada episodio, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros pues para lo que os apetezca, y para ello tenéis varios canales. El primero de ellos es a través del blog de Rafa, ya sabéis que siempre deja ahí las notas del episodio correspondiente, y
abajo del todo tenéis una sección donde podéis dejar un comentario o bueno, escribirnos lo que os apetezca. Si preferís poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, pues en el caso de Instagram podéis mandarle un mensaje a Rafa, cuyo usuario es Rafa Irusta, y si preferís hacerlo a través de Twitter, pues nos podéis encontrar tanto a Rafa como a mí. Rafa es Rafa Irusta y yo soy Vallausa, que se deletrea VA. 2 L's a U S A. Por un momento se me había olvidado. Te has quedado ahí como en blanco. A ver, espera, ¿qué tengo que decir? No, es que me he puesto a pensar en el siguiente canal, digo, ay, que no se me tiene que olvidar nada. Y entonces ya estaba pensando más rápido de lo que estaba hablando y digo, espérate que ahora lo voy a deletrear mal. Bueno, pues eso, a ver, que me recentro. La última forma a través de... Que no me hagas reír, oye, que estoy aquí muy seria contando las formas a través de las que se pueden poner en contacto con nosotros. Bueno, ya veis que esto es completamente directo, que aquí no cortamos y pegamos, así que adelante, a ver si puedes. Bueno, stop. Entonces, como os decía, la última forma a través de la que os podéis poner en contacto con nosotros es... adentrándoos en el fabuloso mundo de Telegram, en el canal de Distancia Hiperfocal, que ya lleva un montón de meses en funcionamiento y que la verdad que hay una comunidad súper chula. Así es que nada, pues Rafa y yo solemos estar ahí, Rafa con mucha más presencia, yo de vez en cuando cuando puedo. Y nada, pues ahí también nos podéis contar lo que queráis. Y otra cosa, si me permites, Rafa, que quería comentar al final de este episodio, y sí, te voy a atracar así aquí a mano armada sin avisarte. Adelante. Y es que le quería hacer una petición a los oyentes, porque últimamente estoy teniendo un montón de problemas técnicos con mi equipo y se está empezando a caer a pedazos. O sea, mi equipo, me refiero a mi equipo de grabar el podcast. Se me ha roto la araña, el pie donde grabo pues ya está empezando también a fallar. Me gustaría tener un micrófono un poco mejor para que oigáis esta voz así melodiosa muchísimo mejor y que Rafa no tenga que hacer ninguna de sus magias. Entonces, bueno, pues si me queréis ayudar en esta inversión, voy a dejaros un enlace en las notas del programa para que, bueno, pues si os voy a dejar ahí una página en mi blog, en Sifaca, con un botoncito de PayPal, y si, bueno, pues si os apetece seguirme oyendo y seguirme oyendo con buena calidad, pues ahí os dejo eso para que me ayudéis con esta inversión que sinceramente son un montón de cientos de euros. Y bueno, ya sabéis que esto lo hacemos por amor al arte, pero bueno, pues si os apetece echar una mano, ahí os lo voy a dejar. Claro que sí. Una puntualización. Cuando Sandra habla de su araña, no es una araña de 8 patas. Quiero decir, es una araña para sujetar el micrófono. para que no vibre claro. Y para que todo suene perfectamente. Era por hacer un chiste nada más. Claro. Bueno, pues ahí está el mensaje que os enviaba Sandra. Y nada, pues yo por mi parte, como siempre te digo, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí, aportándonos todo lo que nos aportas, la información que nos traes del fotógrafo, tus opiniones y demás. Y nada, pues eso, que lo pases bien en los 15 días que tenemos por delante y nos escuchamos pues nada, muy pronto hablando de nuevo de fotografía. ¿De acuerdo? Claro que sí, en 15 días nos escuchamos. Un abrazo, Rafa. Venga, y gracias. Un abrazo, gracias a ti. Y bueno, pues por mi parte, como siempre os digo, poco más. Simplemente eso, con ganas de que os haya gustado el contenido, que estamos preparando, por supuesto, contenido para los siguientes episodios. Y nada más. Es que no se me ocurre qué más decir. Que muchísimas gracias por estar ahí. Que hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Que seáis todos muy buenos. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.